Ah, pero somos un montón. Clase personalizada. Yo te dije, sí, es como una clase particular. Bueno, igual como la clase va a quedar grabada, yo quiero avisarles que ustedes, no por los presentes, por supuesto, se anotaron en una cursada presencial, ¿sí? Y realmente la asistencia al Zoom es bastante escasa. Sé que no por los que están acá, porque han asistido a otras clases. En particular, esta clase es fuera de horario, lo comprendo, pero de 66 que éramos el lunes pasado, y somos 4. ¿Sí? Así que tengan en cuenta que nosotros tomamos lista, registramos la asistencia, para que le avisen a sus compañeros que los que no asisten a clase, por supuesto, vamos a evaluar qué pasa con sus exámenes. ¿Sí? La modalidad Zoom no los libera del tema de la asistencia, ¿sí? Sobre todo por una cuestión de respeto para los docentes. Bueno, ¿quieren activar las cámaras? Porque si no, ni siquiera sé si están los 3 que están. Si no activan la cámara, no vamos a empezar con la clase. Me parece que estamos hablando solas. No sé por qué, Ro. Bueno, si querés te empiezo a contar del procesal civil. Puedes contarme, podés venir mañana al permiso. Bien, Salvador, vos estabas. Esperamos a ver qué pasa con el resto de tus compañeros. Isabel Bautista. Entiendo que no están Isabel y Bautista, ¿verdad? Chicos, la verdad es que si están, les pido por favor que hablen, porque parece esto el exorcista. Están ahí, y si no, los vamos a tener que sacar del aula, porque no es cuestión de venir al Zoom y no participar. Isabel, muy bien, ahí estábamos. Ya me parecía, Isabel, que no podía ser que no estuviera. Tengo problemas con el audio de la compu, no puedo escuchar. Salí y volví a entrar, Bautista. Te esperamos, total, tenemos tiempo. Bueno, esperamos un cachito a Bautista y arrancamos con la clase, ¿sí? Les recuerdo que el día miércoles tienen repaso con el doctor Verdi, seguramente ahí van a tener más ganas de venir que a estas clases. ¿Ustedes están dando elementos? Isabel, Bautista. No, Salvador. ¿Sí? Salvador, ¿vos estás en elementos también? Sí. Genial. Bueno, 2 minutitos más a ver si se vuelve a conectar Bautista. Bueno, me parece que Bautista no tiene ganas de venir, así que vamos a la clase. Podés apagar e irte a estudiar, no te preocupes. Bien, vamos a ver la segunda parte del tema de abogado. Vieron con la doctora Novoa la primera parte, ¿sí? Que está relativo de ética, las normas de ética. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuestiones relacionadas con el beneficio. Bien, nosotros vamos a tener la figura de
el litigante sigue el acceso a la justicia garantizada por la Constitución Nacional. Es decir, nuestra Constitución Nacional garantiza, ¿se acuerda cuando vimos los principios constitucionales del derecho procesal? Garantiza el acceso a la justicia. Y ese acceso a la justicia no puede estar limitado, además de por cuestiones personales, por cuestiones económicas. ¿Qué quiere decir esto? El carente de recursos, ¿sí? El carente de recursos tiene que tener la garantía, buen día cielo, tiene que tener la garantía de poder acceder a la justicia. Esa garantía en nuestro ordenamiento legal va a estar garantizada, valga la redundancia, por tres formas, ¿sí? Nosotros vamos a tener el reconocimiento de la Constitución Nacional para acceder a la justicia por tres medios. Van a haber tres medios que nos van a permitir este acceso a la justicia. El primer medio, que es lo que nosotros estamos estudiando, está directamente relacionado con el abogado. Nuestra ley de ejercicio profesional, además de regular normas de ética, cuestiones relacionadas a los colegios de abogados departamentales y provinciales, establece una obligación para el abogado, obligación que puede ser pasible de una sanción en caso de no cumplirla, y tiene que ver con la atención al carente de recursos. El abogado va a jurar, cuando se matricule ante el Colegio de Abogados Departamental en el que vaya a ejercer, va a jurar que va a atender a todos aquellos carentes de recursos que le sean derivados. ¿Y cómo funciona esta derivación? A través del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados Departamental, por ejemplo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, cuenta con lo que se llama consultorio jurídico gratuito. El consultorio jurídico gratuito del Departamento Judicial de Mar del Plata funciona en el Colegio de Abogados Departamental. Ese Colegio de Abogados Departamental que tiene este consultorio va a tener un director y diferentes profesionales que van a asesorar ad honorem, no van a poder percibir, por ejemplo, la consulta que prevé la ley arancelaria, van a asesorar a todas aquellas personas que garanticen, que acrediten que son carentes de recursos. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué llevamos de referencia al carente de recursos? Aquel que no puede hacer frente a los gastos de justicia, ¿sí? Los gastos de tasa sobre tasa, que son requisito indispensable para el inicio de una acción. Por ejemplo, los gastos que demande la tramitación de oficios judiciales, o incluso, en algunos supuestos, las costas del proceso de resultar perdidoso, ¿sí? En el principio objetivo de la condena, el que pierde paga. De esas costas va a poder liberarse eventualmente y hasta que mejore de fortuna el carente de recursos. En el consultorio jurídico gratuito va a poder obtener la atención en los días de atención de un profesional que lo asesore en su problemática judicial, ¿sí? Para ello va a completar una declaración jurada donde manifiesta su relación con la causa y su carencia de bienes, ¿sí? Por ejemplo, que está desempleado o que el ingreso mensual no cubre los gastos de justicia, que no tiene mayores bienes de fortuna, ¿sí? Para hacer frente al gasto judicial. Entonces, en esta instancia, en el consultorio jurídico gratuito, solo le van a tomar una declaración jurada, logramos que se incorporara Bautista, solo le van a tomar una declaración jurada donde él va a manifestar que no puede hacerse cargo de los gastos de justicia. Lo van a asesorar y en el caso de corresponder su presentación en una causa judicial, va a presentarse con un abogado del consultorio jurídico gratuito. Ese abogado del consultorio jurídico gratuito va a encontrarse dispensado de pagar el bono ley 8480 y el anticipo de ius previsional hasta tanto quiera una regulación de honorarios efectiva, ¿sí? Va a poder representar incluso ese carente de recursos sin realizar una erogación económica, ¿sí? Si ese abogado eventualmente lograra una regulación de honorarios, por ejemplo, donde la obligada fuera la otra parte del proceso,
puede pagar su bono, su IUS y obtener el cobro de sus honorarios, ¿sí? En principio ya estaría determinado que a su representado no va a poder cobrarle honorarios, ¿sí? Circunstancia que en una situación de juicios común no ocurriría, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? La realidad operativa de la ciudad de Mar del Plata, con tanta cantidad de abogados, hace que quizás el número de consultas de carentes de recursos superen la posibilidad de atención del consultorio. Entonces, lo que realiza el consultorio es una derivación a los abogados de la matrícula, ¿sí? Una derivación por turnos, es decir, que en algún momento de nuestras vidas nos va a tocar nosotros representar a un carente de recursos. No podemos negarnos, sí podemos dispensarnos por dos situaciones importantes. La primera es que no litiguemos en el fuero o la materia de la cual no se nos está derivando. Supongamos que ustedes se dedican a hacer penal. Ustedes saben, lo deben haber visto con la doctora Novoa, que nosotros nos matriculamos para ejercer la profesión de abogados, ¿sí? Pero no el ejercicio de una materia concreta. Podemos ejercer en lo que querramos, no tenemos una limitación, ni de fuero ni de materia. Pero sí hay una responsabilidad individual, que nos perfeccionemos y que ejerzamos en una materia concreta. Por ejemplo, dedicarse a fuero civil y comercial. Y supongamos que les llega una derivación relacionada con el derecho laboral, el derecho penal, ¿sí? Por una cuestión de responsabilidad profesional, ustedes podrían contestar esa derivación informando que no ejercen en ese fuero, que por una cuestión de responsabilidad profesional se encuentran imposibilitados de asumir esa defensa. Eso lo tienen que hacer de manera inmediata y a ese carente de recursos, el Colegio de Abogados, a través del consultorio jurídico gratuito, le va a volver a sortear otro abogado de la matrícula para que se encargue del tema, ¿sí? El segundo supuesto en el que ustedes pueden exceptuarse de patrocinar a ese cliente, entre comillas, derivación del consultorio jurídico gratuito, es en el supuesto de que puedan acreditar que tiene bienes para responder al juicio, ¿sí? A ver, el común de los mortales generalmente no podemos acreditarlo, pero quizás de la charla se advierta que el señor en realidad lo que no quiere es pagarle un abogado, cosa que no corresponde, ¿sí? Y de esa manera ustedes tengan la posibilidad de evitar representarlo, ¿sí? Pero son las únicas dos posibilidades en las que podrían evitar hacerse cargo de esa representación, ¿sí? Y por supuesto hay que hacerlo con la misma responsabilidad que un cliente particular. ¿Estamos? El consultorio jurídico gratuito, que está en la ley de ejercicio profesional, va a funcionar entonces en el Colegio de Abogados, va a tener un director que va a ser designado por el Colegio de Abogados y va a tener abogados colaborando en la atención de los carentes de recursos, quienes solo tienen que llenar una planilla de declaración jurada donde manifiestan su imposibilidad de responder a los gastos casuísticos. Si el número de solicitudes supera la cantidad de abogados que están en el consultorio, que es lo que pasa comúnmente, se van a sortear abogados de la matrícula. Recuerden que cuando nosotros prestamos juramento para matricular, garantizamos que vamos a estar a disposición de los carentes de recursos. A ver, si ustedes me preguntan, en la realidad, si alguien viene a consultarnos al estudio y acredita que es un carente de recursos, se supone que nosotros vamos a estar asesorándolo, ¿sí? En los casos particulares no sucede. Salvador pregunta, ¿pueden solicitar estos beneficios las personas jurídicas? No ante el consultorio jurídico gratuito, ¿sí? El consultorio jurídico gratuito atiende a las personas humanas, ¿sí? Hay una presunción de las personas jurídicas que pueden hacer frente, porque si no, no podrían funcionar, a este tipo de requerimientos. A ver, hay diferentes momentos históricos del consultorio jurídico gratuito. Hay temáticas que el consultorio jurídico gratuito no asume, al menos el del Departamento Judicial de Mar del Plata, sí pueden asumirlos el de otros departamentos judiciales. En el caso de los divorcios,
¿sí? Aún sin división de bienes, ante la importancia de los aportes que deben abonarse, el consultorio jurídico gratuito no asume la defensa en estas situaciones, ¿sí? Hubo momentos en que sí lo hacía y sí lograban realizarse divorcios con la representación de un abogado dispuesto por el consultorio jurídico gratuito. Sin embargo, en este momento no lo están haciendo, ¿sí? Para que a ustedes les quede claro. Entonces, personas humanas ante el consultorio jurídico gratuito. Vamos a ver un montón de otros supuestos en los que el carente de recursos va a poder garantizar su defensa, ¿sí? Esto es exclusivamente relacionado con el consultorio jurídico gratuito. No hay intervención por ahora del Poder Judicial y relacionado con el abogado de la matrícula. Hay una figura paralela al consultorio jurídico gratuito. Paralela me refiero a la formalidad, que es la Defensoría de Pobres y Ausentes. Si ustedes no quieren concurrir al consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, o un carente de recursos, no ustedes, podría concurrir a la Defensoría, ¿sí? Y solicitar la asesoría del defensor oficial. Y también podría representarse a ese particular desde la Defensoría. Pero ya estamos hablando de un órgano judicial que tiene designados sus asesores y en donde el abogado de la matrícula no interviene, ¿sí? Por eso lo ponemos como un costadito. Lo que vamos a estudiar hoy en esta clase para los alumnos de elementos tiene que ver con el beneficio de litigar sin gastos y las diferentes modalidades en las que nosotros podemos garantizarle al carente de recursos su intervención en una causa judicial, ¿sí? Bien. Seguimos con esto. Supongamos que ese carente de recursos abandona la idea del consultorio jurídico gratuito porque considera que su tema requiere la intervención de un profesional de confianza, ¿sí? En ese caso, ¿un abogado de la matrícula podría representar a un carente de recursos? Sí, perfectamente. En ese caso no se va a exceptuar del pago del anticipo del ius previsional y del bono ley, que en realidad son obligaciones del abogado, no de la parte, y podría ese letrado solicitar judicialmente el beneficio de gratuidad, ¿sí? El beneficio de gratuidad está instituido en el Código Procesal, Civil y Comercial, tanto de nación como de provincia. Se prevé un procedimiento para obtener el beneficio de gratuidad y en ese caso, Salvador podría solicitarlo a una persona jurídica. Pero ¿qué pasa? Ya no va a alcanzar con la simple declaración jurada. Acá no importa el tipo de persona con la que nos encontremos, sino que va a depender de que esa persona sea humana de acuerdo a la nueva clasificación que da el código, o sea jurídica, ¿sí? Pueda probar acabadamente que no cuenta con recursos para hacer frente a la acción judicial. ¿Y eso de qué va a depender, chicos? Va a depender exclusivamente de que ustedes acompañen al juez los elementos de prueba que acrediten que no tienen recursos, ¿sí? Declaración testimonial de mínimo 2 testigos. Antes alcanzaba con eso solo, ahora ya no más. En general, los jueces son quienes se encargan de solicitar medidas de prueba para acreditar el carácter de carente de recursos. ¿Cómo? Solicitando oficios al registro de la propiedad inmueble, al registro de la propiedad automotor, a la AFIP, ¿sí? Para acreditar que esa persona, ya sea humana o jurídica, no cuenta con bienes suficientes para afrontar los gastos del juicio. No tiene que ser un indigente, chicos, ¿eh? Podría tener una propiedad donde es el asiento del hogar conyugal, el asiento del hogar familiar, perfectamente. ¿Podría tener un vehículo? Sí, ningún inconveniente, ¿sí? Pero tenemos que garantizar que no puede hacer frente a los gastos del juicio y que la necesidad del acceso a la justicia que prioriza la Constitución Nacional debe llevarse adelante. Este beneficio de gratuidad puede funcionar de 3 maneras.
La primera manera que nosotros podemos hacer es iniciar el beneficio de litigar sin gastos, como lo determina el Código Procesal, vía incidental, ¿sí? Para que no trabe el expediente principal, solicitar el beneficio de gratuidad provisorio, ¿sí? Y acceder al expediente principal. Sin embargo, también el beneficio de gratuidad podría iniciarse como un expediente autónomo y de esa manera hacerse extensivo a todas las causas judiciales que esa persona requiera iniciar, ¿sí? Y hasta que no tengamos la determinación, la obtención del beneficio, no iniciar los autos principales, ¿sí? Este beneficio de gratuidad tiene que estar resuelto, ya sea por vía incidental o en el expediente principal, antes de dictar sentencia. El juez tiene que tener resuelto el incidente de beneficio de litigar sin gastos, ya sea que tramite por separado o sea una incidencia dentro del expediente principal antes de dictar sentencia. ¿Sí? Hay que resolverlo, ya sea por la obtención, por el desistimiento o por la denegatoria. El beneficio de litigar sin gastos puede solicitarse en cualquier instancia del proceso antes de la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona puede haber empeorado de fortuna durante la tramitación del juicio y no necesariamente al momento de inicio. ¿Sí? El beneficio de litigar sin gastos tramita siempre, siempre con contraparte. Es un proceso bilateral, ¿sí? No hay posibilidad de que la contraparte no opine al respecto porque es la que tiene que controlar también el beneficio de gratuidad. E incluso la contraria podría oponerse a esta declaración de beneficio de litigar sin gastos. Este beneficio de litigar sin gastos del Código Procesal debe iniciarse, si nosotros queremos acreditar la carencia de fortuna, tanto en los expedientes civiles y comerciales, como en los contenciosos administrativos, como en los de familia. ¿Sí? Sin perjuicio de que se obtenga el beneficio de gratuidad provisorio, ¿sí? O provisional, como se llama, tenemos que resolver el expediente principal. Generalmente el juez, hay una presunción de lo que nosotros estamos diciendo es verdad y lo va a otorgar de manera provisoria. ¿Para qué les parece a ustedes que lo otorga de manera provisoria? ¿Qué estaría vulnerando si no lo hace? Si espera que se resuelva. ¿Qué les parece que estaría vulnerando? Si no me da el beneficio de gratuidad en el expediente que yo tengo que tramitar. De manera provisoria, no definitiva. Los que están, me gustaría que prendan la cámara, porque ya que somos poquitos, sería muy interesante. Porque es una clase presencial. Cielo, Bautista. Exacto, Salvador, el derecho de defensa. Estaría vulnerando la garantía constitucional de defensa del juicio, porque esa persona manifiesta que es carente de recursos. Tendrá su plazo para aprobarlo y en caso de que no pueda aprobarlo, deberá abonar los gastos que se le hubieran dispensado. ¿Sí? Cielo, Bautista, ambos, ¿podrían prender la cámara, por favor? Si no, voy a dar por sentado que no están. Miren, un Bautista se fue ya. Te vemos al revés, Cielo. No la vemos más. Bautista Area, ¿estás en clase?
Bautista. Rosela, ¿vos estás? Bueno, igual ahora terminamos y por favor les pido, ¿lo sacás a Bautista del aula, porfa? Te dejo de host. Pará. ¿Se pasó? No. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Vale, lo tenés que iniciar vos. Sí, sí, sí. Listo. No lo puedo sacar. A ver, denme un segundito, chicos, ¿eh? Perfecto. Bien. Entonces, ¿está claro, chicos, este tema? ¿Hasta acá vamos bien? El juez debe dar de manera provisional, previa a la resolución definitiva, el beneficio de gratuidad. Mientras investiga si lo que dice esta persona realmente es cierto, si realmente es un carente de recursos. No piensen en el carente de recursos como el insolvente, ¿sí? Como el indigente. Tranquilamente podría ser una persona que tenga su casa, su auto, pero que no pueda acceder a la justicia, ¿sí? Entonces, hasta ahora, antes de que se nos corte la clase, vimos el consultorio jurídico gratuito como primera modalidad por el Colegio de Abogados y la colaboración de los abogados de la matrícula a partir del juramento que prestan cuando realizan la matriculación, ¿sí? En simultáneo, el órgano jurisdiccional, a través del Ministerio Público, va a tener la Defensoría de Pobres y Ausentes, que en el caso de los carentes de recursos también va a poder asistir a todos aquellos que no tengan la posibilidad de acceso a la justicia por carecer de bienes que así lo requieren. ¿Sí? Básicamente se trata de efectivo, chicos. Una persona que tuviera muchos bienes inmuebles podría tranquilamente plantear que no tiene liquidez para acceder a la justicia. Y el juez evaluará si esa circunstancia meritúa que no tenga, que pueda contar con el beneficio de gratuidad hasta que al menos mejore de fortuna. La tercera posibilidad, ya con intervención del órgano jurisdiccional, es que esa persona carente de recursos considere que necesita que lo asesore un abogado de su confianza y en ese caso puede acudir a un abogado y el abogado solicitar judicialmente el otorgamiento del beneficio de gratuidad. Beneficio de gratuidad que va a poder tramitar por incidente por separado, va a poder ser previo a la obtención al expediente principal, si fuera la actora, por ejemplo, o va a tramitar en simultáneo de acuerdo al criterio del juez. En ese caso vamos a requerir aportar prueba y solicitar la obtención del beneficio de gratuidad de manera provisoria. ¿Provisoria hasta cuándo? Hasta que se resuelva de manera el principal, ¿sí? ¿Ese beneficio de gratuidad rechazado, por ejemplo, podría volver a plantearse? Sí. ¿Cuántas veces se considere que puede cambiar la fortuna de esa persona? Se nos va a cortar, lo volvemos a iniciar con el mismo ID y contraseña, ¿sí? Que todavía nos falta un poquito de la clase. ¿Estamos? Entonces, esa resolución puede ser planteada nuevamente con otro nuevo beneficio tantas veces como lo consideramos. Y la oportunidad para plantear el beneficio no es con la primera presentación, ¿sí? No tiene nada que ver acá el tema, por ejemplo, de la prueba documental. En cualquier instancia del proceso, nosotros podemos plantear la solicitud del beneficio de gratuidad. Siempre teniendo en cuenta que esa solicitud va a tener la visión de la contraria, ¿sí? Vamos a tener que cumplir con el principio de bilateralidad procesal, que está en la unidad número 8, lo vamos a ver en la segunda etapa de la materia, y vamos a tener que garantizarle entonces a la contraria que pueda vigilar y pueda oponerse
a la obtención del beneficio de gratuidad. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nada? Bien. Entonces, estas tres posibilidades van a venir acompañadas de otra situación. Una situación, fíjense que nosotros hablamos de prueba, ya sea la declaración jurada en el caso del consultorio jurídico gratuito o la defensoría, y una etapa investigativa en lo procesal relacionado con el beneficio de gratuidad que nos da el Código de Procedimiento. Sin embargo, vamos a tener otra figura del beneficio de gratuidad que va a estar relacionada con el carente de recursos y el beneficio instaurado directamente por ley. Y en situaciones en las que no hay que probar absolutamente nada. ¿Sí?